Well, it's not easy being a tree, especially after years of drought. Beetles have destroyed tens of millions of trees. Town of Seffner, Florida, near Tampa, where last night the earth opened up as it does increasingly and una señal de Dios o el inicio de algo mucho más grande. En las últimas horas, una tragedia sin precedentes ha sacudido a Estados Unidos y el mundo entero está en shock. No hablamos de un solo evento, sino de una cadena de sucesos tan extraños como aterradores. Ciudades enteras paralizadas, desastres naturales fuera de control y señales inquietantes que algunos ya comparan con profecías antiguas. Mientras la ciencia busca respuestas, millones de personas se hacen la misma pregunta: ¿por qué está pasando esto justo ahora? Quédate, suscríbete y regálanos tu like, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver este momento en la historia para siempre. A través de diferentes regiones de California y Florida, el piso ha empezado a desplomarse sin ningún tipo de alerta. Agujeros en el pavimento aparecen instantáneamente bajo avenidas y vecindarios. Avalanchas de tierra devoran pendientes completas. Grandes fragmentos del terreno se deprimen gradualmente, arruinando hogares, vías de tránsito y sistemas esenciales, forzando a numerosas familias a abandonar sus lugares con escasos minutos para prepararse. Lo que en otro momento representaba solidez y garantía ya no genera confianza. Lo verdaderamente alarmante de estos sucesos es precisamente aquello que estuvo ausente. En la mayoría de las situaciones no se registraron sismos, no se presentaron temporales severos, no existió ningún catalizador evidente. En lugar de eso, el hundimiento llegó sin hacer ruido. Por debajo de la capa visible, corrientes de agua habían estado desgastando formaciones rocosas y capas sedimentarias durante años, de manera imperceptible e ignorada. Luego, sin señal anticipatoria, el suelo cedió completamente. Los especialistas ofrecen explicaciones científicas: roca calcárea disolviéndose, huecos subterráneos expandiéndose, sedimento perdiendo su capacidad de sostén. No obstante, para aquellos que residen sobre esas áreas, el miedo trasciende los aspectos técnicos. Los habitantes narran una angustia más honda, la percepción de que la solidez en sí misma resulta ser un engaño. La superficie terrestre puede aparentar fortaleza, pero internamente algo se está fracturando. Las Sagradas Escrituras emplean con frecuencia esta precisa ilustración como alerta. Los textos bíblicos mencionan bases que lucen resistentes, pero que ya se encuentran deterioradas en su interior. Nos advierte que el derrumbe difícilmente inicia cuando se torna evidente. Comienza con mucha anticipación, escondido de la mirada, hasta que la presión resulta insostenible. Esto es precisamente lo que convierte estos episodios en algo imposible de desestimar. No constituyen incidentes dispersos, están manifestándose de modo silencioso, recurrente y en zonas estratégicas del territorio nacional. El esquema indica algo superior a fallas casuales. Señala hacia una revelación que expone fragilidades que ya existían, aunque invisibles. El cuestionamiento entonces no radica en por qué el suelo se desploma. La naturaleza siempre lo ha ejecutado. La interrogante más honda es por qué está ocurriendo ahora mismo en diversos estados sin señales espectaculares. ¿Por qué las bases están colapsando silenciosamente de forma simultánea? Conforme a las Escrituras, instantes como este tienen el propósito de despertar conciencias. Nos hacen recordar que aquello que luce estable superficialmente puede encontrarse ya comprometido en su interior. Y cuando las bases se quiebran, todo lo edificado sobre ellas se ve forzado a confrontar la realidad. Mientras el piso se hunde calladamente bajo las urbes,
La próxima alerta no surge de lo que hay bajo nuestros pies, sino desde lo profundo del mar, donde los abismos empiezan a soltar aquello que han resguardado por tanto tiempo. Por todo el litoral occidental de la nación norteamericana ha comenzado a manifestarse un fenómeno curioso. Diversas criaturas abisales, organismos que habitualmente existen muy alejados de la superficie marina, han estado arribando a las playas con vida y sin daño aparente. Estos no son seres que se desplacen naturalmente cerca de las costas ni que emerjan por instinto. Fueron diseñados para habitar la penumbra total, soportar presiones descomunales y vivir completamente apartados. Y sin embargo, ahora están apareciendo pacíficamente en arenales donde jamás deberían encontrarse. Lo que transforma esto en algo excepcional no es una observación individual, sino el volumen de informes y la proximidad temporal entre ellos. Estas criaturas no exhiben marcas de violencia ni heridas, no están escapando de fenómenos climáticos ni de cazadores. Sencillamente surgen, como si algo en las profundidades oceánicas se hubiera transformado y las impulsara hacia la superficie. Los investigadores científicos persisten en la búsqueda de respuestas. Algunos apuntan hacia fluctuaciones térmicas, alteraciones en el fondo marino o modificaciones en los flujos acuáticos. Pero incluso considerando estas hipótesis, el momento específico y la magnitud continúan siendo complicados de justificar. Estos acontecimientos no se distribuyen a lo largo de múltiples años. Están desarrollándose dentro de un mismo periodo comprimido. En los textos sagrados, el océano frecuentemente simboliza aquello que permanece velado, dimensiones no percibidas, enigmas sin descifrar, potencias más allá de la capacidad humana. Cuando la Biblia menciona que el mar entrega aquello que retiene, habitualmente describe un instante de descubrimiento. Algo encubierto es expuesto a la luz. Algo prolongadamente sumergido ya no logra mantenerse debajo. Estos instantes no son necesariamente turbulentos. En ocasiones resultan apacibles, sosegados, pero profundamente desconcertantes. Insinúan que los márgenes establecidos comienzan a debilitarse. Cuando organismos habituados a los sectores más recónditos del océano súbitamente ascienden sin terror ni lesiones, surge un interrogante. ¿Qué se ha modificado en las profundidades? Y si el mar está descubriendo lo que alguna vez mantuvo secreto, ¿qué otras cosas podrían estar preparándose para emerger? Todo inició en las aguas del río Mississippi. Pescadores que habían navegado esas corrientes durante toda su existencia empezaron a relatar la misma experiencia. Algo colosal desplazándose bajo las olas. No se trataba simplemente de un ejemplar de gran tamaño. Era una silueta que quebraba sogas, destrozaba aparejos y se esfumaba hacia las honduras como si el propio río tuviera conciencia. Velozmente comenzaron a circular grabaciones mostrando una forma oscura inmensa deslizándose de manera silenciosa, pausada y potente a través del caudal. Job 41:12 expresa: ¿acaso puedes capturar al leviatán con un gancho o sujetar su lengua con una soga? Los informativos regionales lo denominaron un enigma, pero numerosos creyentes percibieron algo más trascendental. En las Sagradas Escrituras, los seres que surgen desde las honduras frecuentemente representan señales, memorias del poderío divino y de las restricciones humanas. La Biblia denomina a tales bestias Leviatán, emblemas de soberbia, desorden y rebeldía. Y del mismo modo que la humanidad ha pretendido dominar el planeta prescindiendo de Dios, ahora ha intentado someter la creación misma y ha fallado sistemáticamente. El río Mississippi, otrora llamado el eje central de América, se ha tornado en un reflejo del espíritu de la nación. Vigoroso,
obstinado y arrogante. El coloso imposible de atrapar no solamente representa el enigma de lo natural, sino que descubre una verdad que hemos dejado en el olvido. Nadie logra dominar aquello que Dios ha establecido. El Salmo 74, 14 expresa: separaste las aguas con tu fuerza, quebraste las cabezas de las bestias acuáticas. Cada ocasión en que la creación se opone al dominio humano, cuando los cauces se desbordan, las tempestades braman o la tierra se estremece, parece como si los cielos nos recordaran que la época de la prepotencia ha concluido. El titán indomable del río no es meramente un relato, es una señal, un aviso de que Dios aún controla tanto lo que yace en las profundidades como lo que existe en la superficie. En ocasiones, cuando los abismos comienzan a moverse, no es el lenguaje de lo natural. Es el firmamento recordándole al planeta quién verdaderamente posee dominio sobre las corrientes. Mientras las corrientes del Mississippi se agitaban con enigma en las profundidades, los firmamentos en lo alto también comenzaron a manifestarse, como si suelo y atmósfera estuvieran obedeciendo al mismo mandato invisible. Todo se originó en Amarillo, Texas, durante una tarde ordinaria. Repentinamente la atmósfera se transformó. Millares de personas alzaron la vista y observaron un círculo impecable de formaciones nubosas, girando pausadamente en la bóveda celeste. En la zona central de ese círculo, un haz luminoso atravesaba, brillando como un gran órgano visual contemplando desde las alturas. Algunos lo calificaron como un espectáculo sobrecogedor. Otros se arrodillaron, estremeciéndose. Ezequiel 1, 4 declara: observé, y una tormenta de viento venía desde el septentrión, una inmensa nube con centellas y un resplandor intenso circundándola. Los especialistas en clima afirmaron que se trataba únicamente de una formación nubosa en rotación, una mezcla inusual de corrientes aéreas y temperatura, pero quienes lo presenciaron comprendían que existía algo más profundo. Su configuración era tan impecable, tan estática, que parecía como si una mano invisible la hubiera trazado. Para numerosas personas fue bautizado como el órgano visual celestial. Para los individuos de fe no era simplemente meteorología, era una comunicación. La bóveda celeste no solo se alteró, parecía estar vigilando. El resplandor en la zona central de la atmósfera parecía poseer vida propia, como si los propios cielos estuvieran observando a un pueblo que había abandonado sus creencias. Los firmamentos se abrieron, y el órgano visual del juicio miró hacia la tierra, no con furia, sino con aviso. El torbellino en la atmósfera texana no constituía una tormenta. Era una señal, un recordatorio de que el tiempo disponible se estaba consumiendo, de que los cielos aún permanecían atentos y de que incluso la bóveda celeste podía dar testimonio. Cuando las últimas formaciones nubosas se disiparon, las personas recordaron no solamente aquello que vieron, sino también aquello que experimentaron. Los cielos ya no parecían lejanos, sino vigilantes, aguardando y convocando. Mientras la atmósfera de Texas se colmaba de resplandor y asombro, el piso debajo empezó a expresarse, como si cielo y tierra se movieran de manera coordinada, sacando a la luz elementos largo tiempo sumergidos. No distante del lugar del órgano visual en la atmósfera, un conjunto de arqueólogos en el Parque Nacional Big Bend, Texas, realizó un hallazgo que conmocionó a la comunidad científica mundial. En lo profundo de una gruta angosta, localizaron una agrupación de armamentos ancestrales e implementos de cacería, elaborados con precisión y conservados en silencio por aproximadamente 7.000 años. El descubrimiento contenía rocas labradas, proyectiles afilados y fragmentos metálicos grabados con diseños geométricos desconcertantes.
nadie lograba justificar por qué estos objetos habían permanecido inalterados durante milenios. Para los arqueólogos, representó una perspectiva excepcional hacia una historia sepultada, pero para quienes estudian las profecías, constituyó una revelación. El propio suelo parece estar desenterrando su propia memoria, un mensaje ascendiendo desde el polvo. Joel 2, 30 y 31. Manifestaré prodigios en los firmamentos y sobre el suelo, sangre, llamas y pilares de vapor antes de que llegue el día grandioso y temible del Señor. Primero una manifestación en los firmamentos, ahora una manifestación en el suelo. Los cielos han desplegado sus órganos visuales y el suelo ha reaccionado desplegando su voz. Los armamentos ancestrales localizados en la gruta no son únicamente implementos de subsistencia, también constituyen emblemas de conflicto espiritual. Los creyentes han empezado a denominarlas armas de memoria, un aviso de que el convenio divino con la humanidad jamás se extravió. Solamente quedó sepultado bajo estratos de tiempo e incredulidad. Cuando las personas olvidan el convenio, el propio suelo empieza a manifestarlo. Este hallazgo genera tanto admiración como inquietud. En las Escrituras, la revelación frecuentemente precede al balance de cuentas. Antes de que los acontecimientos se desplieguen completamente, las señales surgen no para generar alarma, sino para captar la atención. Los abismos emergiendo por el litoral del oeste pueden constituir una de esas señales, recordándonos calladamente que lo encubierto no permanece encubierto eternamente. Mientras las señales surgen desde las honduras oceánicas, la próxima advertencia se manifiesta sobre el terreno, silenciosa, inmóvil e imposible de desatender. En California, una formación de árboles milenarios, algunos con centurias de antigüedad, perecieron casi simultáneamente. En tan solo 48 horas, aquello que había permanecido a través de siglos de tempestades, periodos áridos e historia humana, súbitamente se desplomó. Lo que transforma este acontecimiento en algo tan perturbador es justamente aquello que estuvo ausente. No hubo conflagración forestal arrasando la zona. No hubo padecimiento visible propagándose de ejemplar en ejemplar. No hubo un extenso periodo de deterioro ni indicios anticipatorios. Los árboles no se debilitaron gradualmente, sencillamente colapsaron. Una existencia que había perdurado generación tras generación alcanzó un desenlace abrupto. Para numerosas personas, estos ejemplares arbóreos representaban emblemas de estabilidad. Habían sobrevivido transformaciones climáticas, catástrofes naturales y el transcurso del tiempo. Su extinción repentina destrozó el supuesto de que la longevidad asegura protección. Si algo tan antiguo y resistente puede desplomarse sin advertencia, ¿qué otras cosas podrían resultar más vulnerables de lo que aparentan? En la Biblia, los ejemplares arbóreos poseen un significado hondo. Frecuentemente simbolizan existencia, vigor y gracia. Un árbol saludable constituye muestra de favor y resistencia. Pero las Escrituras también alertan que cuando un árbol cesa de producir fruto, no subsistirá eternamente. Jesús mismo empleó la ilustración de los árboles para describir a individuos y naciones. Aquellos enraizados en la verdad prosperan, mientras que los improductivos eventualmente caen. La pérdida súbita de estos ejemplares ancestrales se percibe menos como un proceso natural y más como una comunicación. Apunta hacia transformación, hacia exposición, hacia un instante en que el tiempo mismo parece acelerarse. Lo que alguna vez requirió décadas, ahora está sucediendo en días. Este acontecimiento obliga a formular una interrogante complicada. Cuando una existencia que sobrevive centurias falla de golpe, ¿qué se está descubriendo?
es simplemente tensión ambiental o un aviso de que nada subsiste eternamente sin finalidad. En lo hondo del subsuelo tejano ha aparecido un descubrimiento que parece desplazado tanto en época como en circunstancia. Trabajadores desenterraron una plancha pétrea grabada con emblemas que algunos leen como alusiones a una época conclusiva o era terminal. La piedra estaba sepultada muy por debajo de la capa visible, escondida a la observación durante generaciones, hasta el presente. Lo que transforma este descubrimiento en algo inquietante no es únicamente la comunicación sugerida por las inscripciones, sino su procedencia. Los emblemas no corresponden claramente con implementos contemporáneos, actividad reciente o ninguna civilización regional conocida. Parecen intencionales, cuidadosamente labrados y conservados bajo estratos terrestres que insinúan considerable antigüedad. Los especialistas persisten debatiendo qué comunican los emblemas, pero ninguna interpretación clara ha resuelto los interrogantes que los rodean. Ya sea que esta plancha constituya una advertencia, un archivo o un vestigio de un pasado sepultado, su momento resulta imposible de desatender. No surgió durante un lapso de tranquilidad o estabilidad. Apareció durante un instante en que el suelo se está desplomando, las corrientes se comportan extrañamente, la existencia concluye abruptamente y la sociedad se percibe progresivamente vulnerable. La comunicación puede resultar ambigua, pero el instante no lo es. Las Escrituras instruyen repetidamente que lo encubierto no subsiste encubierto eternamente. A lo largo de la Biblia, los elementos sepultados resurgen cuando su finalidad está preparada para ser descubierta, no cuando fueron generados inicialmente, sino cuando las personas deben contemplarlos. La revelación obedece al momento, no a la curiosidad. Esta plancha no se proclamó a sí misma, no arribó con una interpretación ni directrices, sencillamente apareció, forzando interrogantes en lugar de soluciones. Únicamente eso le otorga importancia. Le solicita a las personas que consideren si el pasado está comunicándose hacia el presente y si las advertencias olvidadas están regresando porque se requieren nuevamente. ¿Por qué están apareciendo comunicaciones desde debajo del piso ahora mismo? ¿Por qué los vestigios de épocas previas están resurgiendo durante una temporada colmada de señales y perturbación? Las Escrituras insinúan que cuando el suelo comienza a descubrir lo que alguna vez encubrió, no constituye una casualidad. Es una convocatoria, una posibilidad para reflexionar, escuchar y prepararse antes de que se desenvuelva el próximo episodio. En Ohio, observadores reportaron un instante que resultó tanto sencillo como desconcertante. Un resplandor en configuración de cruz surgió en la bóveda celeste, nítido, constante y silencioso. No había tempestades en la zona, sin estruendos, sin centellas, sin circunstancias meteorológicas inusuales que pudieran justificar fácilmente lo que las personas contemplaron. El resplandor no parpadeó ni se desplazó violentamente. Surgió brevemente, permaneció perceptible el tiempo suficiente para ser identificado y luego se esfumó. Lo que más resaltó fue la reacción que generó. No hubo alarma, no hubo desconcierto masivo. Las personas no corrieron ni vociferaron. Por el contrario, numerosos permanecieron quietos, observando en silencio, inseguros de lo que estaban presenciando. El instante se percibió apacible, pero denso, como si transportara significado sin requerir justificación. En las Escrituras, las manifestaciones en los firmamentos jamás están destinadas a aterrorizar por sí mismas. Están destinadas a captar la atención, a interrumpir la rutina, a provocar reflexión. La Biblia describe las manifestaciones celestiales como avisos, indicadores de que algo trascendental se está desenvolviendo, no necesariamente de inmediato, pero próximamente. El emblema mismo importa.